Pero ¿saben por qué? Porque nosotros estábamos hablando del interior del país y esta obra habla de una de las provincias más bonitas de la Mesopotamia. Y ella es la provincia de Entre Ríos. Paraná es bella. Pero no voy a hablar yo, va a hablar él, el director de la obra que se llama Joaquín. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás Silvia, Gladys? Gracias Hola. por la invitación. A Eve, que no nos pudo acompañar hoy. Bueno, venía como un poquito así, medio temeroso, ingobernables. Bueno, sí, somos bastante ingobernables. Bueno, hablamos de todo y para todos los gustos. Hablamos y mucho, eso es cierto. Pero lo que más nos gusta es que el teatro independiente venga a presentar sus obras, venga a contarnos de qué se trata. Y porque es muy interesante también que la publicidad no solo es, como siempre, por lo menos yo digo, para las luces de neón ni para las marquesinas más importantes, que está bien que así sea, porque alguna vez ellos estuvieron en otro lugar, sino para aquellos que se esfuerzan, que trabajan, que le ponen el hombro, que son personas comunes que un día determinado decidieron actuar y subirse en las tablas. Pero hoy, que tengo el honor de tenerte, porque me han dicho que sos sublime conversando y eso a mí me encanta como comunicadora social que soy, esta historia de amor trágico de Pancho Ramírez, pero te lo dejo todo para vos. Bueno, bárbaro. Bueno, primero, como conversábamos el otro día con el amigo Formayano, para mí es muy emotivo traer una historia como esta a Buenos Aires, porque bueno, quizás no se conoce mucho la historia de María Delfina. Uh-huh. Sí, por ahí se habla de los caudillos, pero se habla como de los caudillos y se mete a todos los caudillos en el mismo lugar. Sí, son todos distintos. Y cada uno de ellos tuvieron una historia muy Uh-huh. particular para la provincia que por ahí representaban. Uh-huh. Y en el caso, bueno, de Francisco, de Pancho, que él, según dicen, nunca quiso que le llamaran Pancho. No le gustaba. A mí, bueno, me atrapó desde chico, ¿no? Nosotros crecimos con esta cuestión del romance de María Delfina, que bueno, de hecho también nos inspiró a Lugones, que el romance de Río Seco habla precisamente de esto, ¿no? De una historia que para los entrerrianos es como muy querida, muy fuerte y bueno, y a su vez trágica. Y trágica, Uh-huh. sí, trágica. Y desdichada, porque... Trágica, desdichada, injusta, porque bueno, Delfina también, como tantas mujeres invisibilizadas en la historia, ¿no? Claro, a partir también de cuando se empieza a hacer toda la investigación que yo empiezo a hacer, digamos, en archivos históricos. Uh-huh. Y demás, no hay información de Delfina, hay muy poca información. Quizás, creo, no sé, yo tenía, me parece a mí que puede ser porque Delfina era como la segunda de Pancho, porque uh-huh. Pancho tenía una novia que la deja, sí, y no vuelve a buscarla nunca más, cual Penélope, la Exacto. Canción de Joan Manuel Serrat. Y creo que tiene que ver un poco con eso, me parece, esto es algo que lo pensé mientras leía todo. ¿Por qué? Porque todo lo que antes, hoy en día no pasaría nada, pero antes era como que esas cosas no se hablaban. La primera era la primera. No, y mucho menos en el interior del país, ¿no? Sí. De hecho, Norberta oficial, Calvento, digamos, que era la novia oficial de él, según cuenta la historia, la leyenda popular, digamos, es como que ella se guarda el vestido de novia y pide que la entierren con el vestido de novia, ¿no? Esto de vestida para... Sí, vestida para morir. Para ¿no? morir. Tal cual. No me salía la frase, vestida para los santos o algo así, no me acuerdo. Ay, ¿cómo era? Ay, me lo olvidé, nos hizo una laguna todo. No importa, no nos metamos. Para vestir santo. Ahí está. Ahí salió. Yo no soy un desastre, soy capaz de cambiar las letras. La mejor frase que esa en este caso, claro, imposible. Creo que hubo una película de Tita Merelo, algo así. Sí, ¿no? de Tita Merelo, sí. Así que bueno, la historia de María Delfina fue surgiendo así como de a poco entre los recuerdos, una novela clásica de Gianello y bueno, algunas que otras cosas que yo por ahí iba leyendo, hasta que bueno, yo en ese momento estaba estudiando dramaturgia acá en Buenos Aires con Ricardo Monti. Uh-huh. y bueno, me acuerdo que yo estaba así como agobiado, yo decía, bueno, tengo este libro, tengo este otro, este dice una cosa, este se contradice, pará, me dice, vos no sos historiador, así que está bien todo este bagaje histórico, vos no vas a hablar de historia. De hecho, me dice,
por lo que vos me planteás, lo tuyo parte después de la muerte de Francisco, así que total libertad. Me sacó un peso de encima el maestro Monti, porque era como que, claro, uno busca porque eso. También cada libro es de acuerdo al autor. Exactamente. Cada autor aplica dentro, bueno, yo amo la historia, aplica dentro de la historia cada concepto. De hecho, cuando somos grandes y vamos leyendo un montón de cosas, le pone su sí, bagaje, pero también vamos descubriendo. Colón y su descubrimiento de América, te puedo contar que no es tan Colón, pero bueno, digamos, es como lo van contando en realidad. No se le pudo nunca tirar a los ingleses aceite porque no había aceite en Latinoamérica, así que se les tiró agua caliente. Digamos que hay cosas que van cambiando, por eso esto que dice él, que tenía un abanico, ¿no?, de posibilidades bastante grandes. Y bueno, esto te alivianó el camino. Sí, bueno, es como que después uno empieza como a decantar, ¿no? Y decís, bueno, me interesa esto, la historia iba por un lado, después pasó por otro, se termina, bueno, yo estaba viviendo afuera, que es muy loco eso, porque yo termino de escribir una obra entrerriana en Madrid, y era como que no se dio tampoco la posibilidad de estrenarla allá, porque está escrita también con determinados modismos que por ahí no capaz que hubiesen dado bien, pero... Porque la lengua castellana no fluye en todos lados igual. Y bueno, se fue quedando ahí, yo por situaciones personales me mudo de vuelta a Entre Ríos, yo me había venido acá tipo 17 cuando terminé la secundaria, y digo, bueno, tenía que estar ahí por otras razones, ya me quedé como viviendo y me puse a cursar el profesorado universitario en teatro en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y hay una materia en el último año que es dramaturgia, que la da Fernández Chapo, que es un dramaturgo de acá y docente de Luna, que es una eminencia, y entonces, bueno, había que presentar un proyecto de cátedra y yo tenía esa obra y le digo, bueno, mira, a ver, ¿qué se puede hacer con esto? Me dice, te puedo dar alguna indicación, pero tuya, destruíla. y nada, me tiró algunas cositas que fui mejorando y ahí surgió creo que la versión final de María Delfina. Trabajamos a partir del mito de Antígona, la madre aparece, mi personaje, el fantasma de Ramírez, aparece como una evocación de Delfina, porque yo digo, esta mujer tan aguerrida, ¿no? ¿Qué pasó con ella? Una persona que combatía, o sea... Combatían, ella, digamos... pelirroja ella. Decían algunos... sí, otros no. Porque bueno, todo esto también es como... esta cuestión también que había una tendencia en determinado momento de la historia que había que europeizar a todos nuestros próceres, por así decirlo. Entonces todos tenían que ser rubios de ojos celestes. Se dice que es terrible, vos por ahí era ahí, ¿no? ¿De dónde viene la historia, no? Es tremendo, sí, porque vos fíjate que las imágenes, o sea, Ramírez, algunos historiadores dicen que no era tan blanco y bueno, de hecho la única pintura que conocemos está... Hay una sola. Hay una sola que está hecha a partir de lo que le contaban al pintor y de ver a la hermana de él. Vos fijate de qué época, cuando hablamos de la actualidad de la discriminación y todo esto, mirá vos desde qué época, ¿no? Tremendo. Venimos, ¿no? Es muy fuerte. Entonces algunos decían que ella venía de Río Grande do Sul, que venía de los portugueses, otros que era porteña. Sí, fue una melange. Todo fue como para acrecentar el mito de Delfina, ¿no? Una especie de amazona que lo seduce a Ramírez y bueno, él deja todo por ella lucha a la par de él, tenía el título de coronela del Ejército Federal y lo romancesco, digamos, la tragedia es que en la última batalla, cuando ellos se sienten acorralados, bueno, deciden escapar. Él venía con una carrera militar muy buena, venía con muchos honores, con muchos proyectos muy interesantes desde la educación, o sea, un tipo con unas ideas muy buenas. Qué bueno que fue también criticado porque cuando se separa de Artigas lo tratan de traidor, bueno, en fin, depende de qué historiador tomes, es lo que van a decir, pero bueno, yo digo, si eso lo trasladamos a hoy en día, ¿y qué pasa con los políticos? Y me voy con me voy con el otro, depende de cómo me convenga. La historia y la política es cíclica. Exacto.
es un circuito, con los que estábamos hablando anteriormente, bueno, que yo hice una pequeña editorial que la llamé la saga de los señores feudales en la República Argentina, ¿no? Es como comprar la saga de Harry Potter o comprar la saga de los Señor de los Anillos. Esto de los señores feudales, hablamos mucho del interior del país, por esta gente que perpetúa en el poder, porque bueno, en el interior casi el 80% de la población vive del Estado, entonces esto no se dice, esto no se hace, de esto no se habla. Claro. Ayer fue el Día de la Libertad de Prensa, justamente, en base a un tema en África, pero también yo soy una enamorada de la comunicación, soy comunicadora social y creo que la comunicación es una maravillosa arma de gestión muy bien utilizada para quienes sabemos y aplicamos el concepto de la libertad en la palabra. Porque lo que decimos debe ser lo que hacemos y cómo actuamos y cómo pensamos, ¿sí? Porque muchas veces, porque la voz es el vehículo del habla, ¿no? Del que interactuamos. Por eso esto que vos nos estás trayendo a la mesa hoy es más que interesante, más allá de la obra de teatro, esto de que la gente aprenda la historia a nivel federal de nuestro país, que no todo pasa en Callao Corrientes. Y que lamentablemente sigue ocurriendo. Vos sabés que María Delfina, bueno, como yo digo, no es una obra histórica, vuelvo a repetir, no hacemos ni revisionismo histórico ni nada, o sea, tomamos 2 personajes que existieron, 3 personajes que existieron, 4, porque Portes también existió, 4 personajes que sí existieron, y yo les doy otro soporte, otra historia que bueno, que a mí se me ocurrió, pero no es... Sobre todo digo la esto historia porque de amor, ¿no? se pasó que se me acercó un hombre en Entre Ríos que decía que era historiador y me decía como que me refutó algunas cosas. Mirá, le digo, el teatro, el cine, la televisión no son documentalistas. Claro. No, o sea, nosotros claro, es lo que pasó con 1985. Se le exige a una película que cuente todo, no va a contar. En 2 horas, 3 horas, no sé lo que dura, la historia del país, y cuentan la historia, la visión de un realizador, y bueno, si no te gusta, una parte de tenés otra cosa. De lo que sucedió. Claro. Porque si no, no podés, porque es una parte lo que hicieron. Eso mismo. Entonces, bueno, yo lo que le decía a este hombre es que no, y uno a veces tiene que forzar determinadas situaciones para que sea dramáticamente creíble en una obra que dura 50, 55 minutos. Ajá, no llega a 1 hora. No llega a 1 hora. Depende, bueno, también del ritmo, de cómo viene dándose el ritmo entre nosotros. A veces demoramos un poquito más, a veces estamos más más rápido, bueno, ¿Cómo depende. elegiste, Joaquín, los actores de escena? ¿Los conocías? ¿Ya habías trabajado con ellos? Sí, bueno... ¿Porque hacer semejantes personajes? Con Valle, María del Valle Estrada, que es de acá de Buenos Aires, pero hace mucho que está viviendo en Entre Ríos. Ya había trabajado en una obra anterior de un autor cordobés, José Luis Arce, una obra preciosa, La niña que moría cada rato, que también la había hecho acá en Buenos Aires, en el IF, ¿de acuerdo? Y ya había trabajado con ella, ya la conocía. Bueno, cuando surgió esta obra yo pensé en ella para Tadea, para la madre de Ramírez. Irene Castel, que es la actriz que hace de Delfina, ella es de Zárate, pero también viviendo en Gualeguaychú, y bueno, tiene una personalidad que a mí me pasa mucho como escritor o como director, que digo, a ver, yo escribo esta obra y te veo y digo, sos vos, no puede ser otra actriz. Se puede cambiar, obviamente, pero tu concepción es como que se queda en una determinada... Esto es para vos. En una cara, en una forma de moverse. La obra también lo percibimos así, Muchas veces a mí me pasa de ir a ver y digo, wow, increíble, porque se personifica y se parece, o se asemeja en un montón de cosas. Nos asemejamos desde cómo nos movemos, qué hacemos, porque el escritor estudia los movimientos, cada cosa en este caso, de esta persona de la historia, ¿no? En este caso, bueno, es al revés. Yo primero escribí, luego aparecieron los actores, pero bueno, lo que vos decís tiene que ver también con esto cuando uno va a ver una obra donde hay un reemplazo. Sí. Y quieras o no, por más que el actor que viene a reemplazar tiene una presión tremenda, pero el público, bueno, es como que vos decís, no sé, yo quiero ver tal obra con, no sé, imaginad, uno no se podría imaginar Los Puentes de Madison sin Meryl Streep. No.
Entonces es así. Ni Clint Eastwood. Claro. No, imposible. Por más que los otros lo hagan muy bien, por eso dicen también que las segundas partes no siempre son buenas. Claro. Porque para nada. Claro, a veces sí, pero por lo general no, porque vos ya no lo mirás desde el porque mismo estás lugar. mirando y estás pensando en el otro, digamos. Si viste, sí, estás pensando en lo otro, no en eso. No, sí es. O a ver, lo hacen igual, repetirán la misma escena. Joaquín, contanos, bueno, esta obra que... Pará, porque si no se me van a ofender. Nombré a Irene, a Valle, Gustavo Lencina, que es el que encarna a Portes. Portes es un personaje que viene a instalar el conflicto, es un antiguo amigo, novio de Delfina, que venían del norte y bueno, y él ante la muerte de Ramírez es como que avanza, pero hay como una situación de traición, bueno, y ahí pasan un montón de cosas. Así que bueno, Gustavo también había trabajado conmigo. Ignacio no está en la obra, es decir, empiezan con que se murió o... Y en realidad la obra todo el tiempo trabaja con flashback, ¿no? Empieza el fantasma, hay escenas en donde es como que se confunde un poco, es como que los recuerdos de Delfina se ven proyectados en la escena. Y todo eso es posible gracias al quinto participante del grupo Bombín Teatro, que es el que integramos nosotros, que es Horacio el Chino Nobel, que es un iluminador, diseñador de luces estrella de acá. El que iba a estar con nosotros. Que iba a estar hoy con nosotros y no pudo, que está haciendo las luces de entre otras tantas obras de Habitación Macbeth, esa belleza que está haciendo Pompeyo Audibert. Y bueno, y Horacio concibió la puesta de luces de manera tal que se pueda ver esta cosa de ir y venir del recuerdo al presente. Claro, porque es manejar totalmente dos polos opuestos, ¿no? Claro, y como la obra no tiene escenografía porque básicamente fue concebida para viajar, entonces está sustentada en la luz, en el clima musical y bueno, y en la actuación. Bueno, pero eso lleva a una Y obra. es fuerte porque es una apuesta muy intimista. Nosotros siempre tratamos de romper el teatro a la italiana, entonces siempre tenemos el público por ahí rodeándonos o una apuesta bifrontal. O sea, a mí siempre me interesa que el público no esté sentado mirando, sino que esté como interpelado todo el tiempo. Y de repente Tadea tiene unos parlamentos muy fuertes porque habla de la muerte, de que ella no puede entender cómo su hijo, un guerrero en pleno ascenso, de repente le digan está muerto. Entonces ella en un momento dice, yo no puedo aceptar la muerte al no ver tus ojos sin espejo, le dice a Delfina. Cuando terminaba la función, después de la pandemia que volvimos, yo siempre lo cuento porque a nosotros como actores nos movilizó mucho. La gente se acercaba, una señora se acercó llorando y nos abrazaba. O sea, bueno, en esa época dice, los puedo abrazar, los puedo tocar. Porque dice, vengo de perder a mi marido en la pandemia y no lo pude despedir. ¿Qué tema ese? Entonces, nosotros, digamos, el eslogan de la obra es un poco así como, ¿qué harías si un ser amado muere y no te permiten velar su cuerpo? Desde ese lugar fue que trabajamos sobre Antígona, ¿no? Esto de enterrar los huesos del hermano y bueno... Y de repente tener una persona que te está diciendo todo eso a 10 centímetros... Es como... Conmovedor. Sí, aparte, bueno, la justo pandemia... nos pasó eso. Sí, y que la pandemia sorprendió a propios y extraños. Llegó una tarde, noche, mañana y al principio, como todo lo desconocido, como todo lo que no sabemos o lo descreídos que somos para muchas cosas, porque bueno, somos muy argentinos y es hermoso ser argentino. A mí yo siento orgullo de ser argentina a pesar de esto de descreer también nos hizo pensar, bueno, puede ser un resfrío, puede ser una gripe, pero también, yo tengo un sobrino médico, hay cosas que desconoce el común denominador. De una gripe te morís, de una neumonía te morís. No necesariamente tiene que ser el COVID. El tema es que el COVID rompió con todas las reglas porque no había aire, no había oxígeno de dónde buscarlo
y rompía las vías coronarias porque el corazón y el pulmón van de la mano. Entonces me parece que también fue muy desgarrador, que todo aquel que se iba de su casa, se iba a internar y que parecían astronautas, yo me lo cuenta mi sobrino, es terapista, vio cosas terribles y desgarradoras de sentir esto que vos decís. Yo tengo una particular forma de ver la muerte. Para mí la muerte es maravillosa porque a partir de ahí entendemos que somos todo lo que no somos aquí. Pero porque lo viví de cerca en muchísimas cosas personales. Pero también entender a esa gente que quería simplemente verlo a través de un vidrio, aunque sea, y no se los permitieron. Y sabemos que no estuvo bueno, que se permitieron otras cosas. Entonces ese dolor, hasta que te lo puedan quitar, con una obra como la que vos traes a escena, yo como espectadora, si me hubiera pasado, haría exactamente lo mismo que esa mujer. Iría y les diría, bueno, por lo menos me siento identificada con algunas palabras de acá. Me parece maravilloso eso. Yo me sentiría identificada. Y eso, bueno, es porque a mí me pasó con mi hermano. Es el... que falleció en la pandemia. Claro. Nosotros, bueno, Eve, compartimos también la partida de un gran amigo nuestro. Sí. Y que no lo... Y yo le decía el otro día, le digo, para mí es como vos decís, ¿no? Es como que uno también, al ir creciendo, la muerte la ves desde otro lugar. Desde otro lugar. Y yo digo, es como que estamos en distintos planos. Es como que detrás de esto están todos ellos. Y digo, el teatro, la finalidad es, bueno, los griegos, ¿qué hacían con el teatro? Sí. La catarsis famosa, y es esto de ir a ver algo que por ahí es tremendo, y bueno, y podés purgar tus emociones desde ese lugar. O sea que tenemos una misión, por eso yo digo, el artista, en cualquiera de sus facetas, digamos, todos los seres humanos, pero por ahí el artista está como más expuesto. Tenemos una responsabilidad. A veces, sí, digo, yo no entro en juicios de valor, decir, bueno, esto es mejor. No, por supuesto. Pero digo, si vos tenés esta posibilidad, y sobre todo los que son, que están reconocidos en el medio, que tienen como un poder más fuerte, bueno, no por nada, los artistas siempre son como un elemento atractivo para los gobiernos. Siempre. Porque tienen un poder de cambiar la mentalidad y de convocatoria, claro. Sí. Y lo que uno dice, o lo que uno dice en una radio, que uno está acá y vos decís, no sos consciente de que hay gente escuchando, es una responsabilidad muy grande, la que tienen ustedes, la que tenemos nosotros. Entonces, por eso es un arma de gestión. Es un arma de gestión, entonces hay que ser conscientes de eso, y si se puede transmitir un buen texto, un buen texto actuado, que te pueda hacer reflexionar desde un lugar, que te pueda modificar para bien algo o para mal, o para decir, bueno, esto es lo que no hay que hacer. Me parece que va por ese lado. Y bueno, yo no soy de hacer 50.000 obras, sino que voy lento y voy eligiendo también, tengo la posibilidad de elegir lo que hago. Ahora estamos con 2 proyectos nuevos, una reposición de una obra de Tantanian que también habla sobre la muerte, que es Sumario de la muerte de Kleist, y estamos arrancando a ensayar Autodefensa entre bambalinas, que son esas 2 obras con las que vamos a un festival en Santa Marta, en Colombia. Ay, qué en septiembre. Qué hermoso Estamos, lugar, Santa Marta. Sí, es como que nos vamos de vacaciones y de paso actuamos. Está bien. Es un lugar, yo es la primera vez que voy, el grupo ya hace como 10 años que van. Me va a encantar. Y bueno, y lo que vos decías al principio de la Argentina, yo justo ahora estoy haciendo una diplomatura en Filo, en la UBA. Ajá, y el profe nos decía, durante muchos años Argentina miró a Europa a nivel teatro, porque era una forma de nutrirse, y de repente hace varios años ya que Europa está mirando a la Argentina, porque lo que ocurre en Buenos Aires, y te lo puedo asegurar porque yo viví en Madrid, que tiene muy buen teatro y hay una movida interesante, pero lo que hay en Buenos Aires no existe. No sé, no conozco todo el mundo, pero lo dice la gente que ha viajado. Sí. Todo el mundo que viene acá queda enamorada de, primero,
como decía la gran canción que cantaba Nacha Guevara, las luces de mi ciudad. Buenos Aires es una ciudad que no duerme. Bueno, ahora la inseguridad la hizo un poco más apagada, la pandemia la apagó un poco, pero en realidad Buenos Aires es una ciudad sumamente cosmopolita, es una ciudad llena, hay que mirar para arriba. A Buenos Aires hay que mirarla con el cogotito para arriba, sus cúpulas, sus monumentos, hermosa, sus teatros, su gente, porque tenemos buena gente, sus actores, todo, su gastronomía, la calle Corrientes. Yo vengo todo el tiempo, cuando vengo, yo vivo en el conurbano y vengo por Corrientes. A la noche es magnífica. Y sigo viéndola y me enamora y me enamora y me enamora. Y digo, bueno, para aquel que viene desde afuera o del interior mismo, ¿no? Que la gente que muchas veces viene del interior dice, me come Buenos Aires. Dice, bueno, sí, es distinto, pero tiene las luces de mi ciudad que nunca se apagan y que el teatro está en alza. Vos, Joaquín, lo podrás decir, ¿no? ¿Cómo ves la sala de la obra que estás presentando? Bueno, precisamente lo que te comentaba recién, que el Crisol es una sala pequeña, pero muy cálida, que tiene que te da esto que hablábamos recién, ¿no? Esta intimidad, esta posibilidad de entrar a la historia desde otro lugar, porque bueno, vos por ahí vas, no sé, a un Metropolitan, tenés la magia también, pero está como allá, ¿no? Está como distante, ¿no? Uno se involucra desde otro lugar. En cambio, tener una sala en donde vos ves las luminarias, ves toda la magia que entrás, pero también ves el entorno. Y al menos a mí me pasa desde ese lugar, ¿no? Yo el otro día fui a ver La noche se está muriendo, que es una obra que dirige Martín Ortiz sobre un encuentro ficcional entre Margarita Xirgu y Lorca, y es profundamente conmovedora la obra. Y a mí me gusta mirar, estoy con la escena y no puedo dejar de mirar el público, ¿no? No, porque viste y veo el silencio de la gente, que no vas a escuchar un ruidito ni nada, y es una obra que es fuerte también porque habla de la muerte, pero habla de la muerte desde otro lugar, que es lo que tratamos de hacer nosotros también, de no hacer una cosa solemne de la muerte, no buscar el golpe bajo. No, porque claro, eso es por ahí ir a lo fácil. Sí, yo creo que es esto, la muerte es la capacidad de poder ver y observar desde algo mucho más arriba aquellos que se van, que no tienen dolores, que viven en paz, y que la paz tiene que ver con tu felicidad interior, eso es la paz, aún para los que estamos en este lado del plano, ¿no? Me parece que muchas veces confundimos felicidad con alegría, y son dos cosas distintas, claro, y que para ser felices tenemos que estar en paz desde adentro, y aquellos que parten, si estuvieron sufriendo, ya no hay dolor. Porque hay gente que agoniza mucho tiempo y somos seres egoístas, los mortales, porque pretendemos tenerlo ahí a como dé lugar. Y yo digo, no tenemos que ser así. Yo lo hice con mi padre, con todo lo que significó, ¿no? Sí. Pero porque era una persona muy activa, como yo, muy bla, y hasta que lo vi en ese estado dije, no, partí, se lo dije al oído, sepan que escucha. Partí en paz y sé feliz porque acá yo voy a ser feliz. Y bueno, se fue el mismo día a las 7 de la tarde. Creo que tiene que ver con el poder que uno le pone, aunque el dolor es infinito porque no tenemos lo físico, porque no escuchamos su voz. Pero si cerramos los ojos por un segundo, está en cualquier lugar de la casa, en cualquier lugar donde estamos y en lo que amamos hacer cuando lo hacíamos juntos. Me parece que tiene que ver con eso también. Sí. Decí la sala. La sala es el Crisol, queda en la calle Malavia 611. Palermo, ¿verdad? En Palermo, sí. Es casi esquina Ramírez de Velasco. Si no me equivoco, creo que es la estación Malavia de la B, ¿no? De la B, del subte de la B, sí. ¿Los días? Los días domingos a las 20:30 horas. La entrada es de 2.000 pesos. ¿La consiguen por Plateanet o...? Por Alternativa Teatral. Alternativa Teatral. O si no, bueno, en la sala. Directamente en las salas. ¿Ya terminan, me dijiste? No, arrancamos. Arrancamos. No me cortes la inspiración. No, estrenamos el domingo 7 de mayo y bueno, vamos a estar los domingos de ese mes. ¿Solo los domingos de mayo o pensás que pueden seguir o van a hacer gira? Y eso se verá. Depende de la respuesta del público. Viste que uno por ahí planifica, pero después... Sí. Yo tengo mucha fe que la obra va a andar bien, que va a gustar. Ayer hablábamos justo con el Chino Nobel,
nuestras luces. Que yo le decía, esto de por ahí de haberme ido un tiempo de Buenos Aires, la pandemia entre medio, volver ahora, es como que uno vuelve con tantas ganas, sí, que yo digo, cuando uno viene con tantas ganas, con tanta buena energía, y no puede ir mal una cosa. No, No, por más supuesto vale que que no. no. Eres del tamaño de tus pensamientos, 100 Sí, sobre sí, 100. sí. Así que creo que va a tener todo el éxito del mundo. Increíble cómo pasa la hora, quiere decir que esta conversación fue divina, divina. Bueno, Joaquín, primero decirte mucha mer para el estreno, y que va a durar mucho más de lo que uno cree, porque así será, porque llevar a las tablas la historia, no tan historia, pero sí, siempre conmueve al público, y en la variación está el gusto, así Sí. que esto está bueno. Felicitarte por tu forma de contarlo, que es diferente a muchos que lo cuentan como mucho más librito, que también está bien, pero bueno, yo soy como muy, muy persuasiva en eso, y me gusta escuchar que me cuenten un cuento, y así me pareció que lo contaste de una manera brillante. Y bueno, yo no paro de agradecer a este elenco, es un elenco de Entre Ríos, con el sacrificio que ¿Qué eso significa? que ¿no? significa, porque van a viajar para hacer la función y se vuelven a la casa, así que hay un sacrificio económico, un sacrificio de tiempo, una cuestión de ansiedad y de miedo también, porque algunos no han actuado nunca en Buenos Aires, entonces es todo un desafío. Con la incertidumbre. Claro. Y yo creo que para ellos va a ser una experiencia importante. Sí, para mí también, que mi obra se vea más allá del territorio de Francisco, y que se conozca. Y por suerte hay muchas obras en cartel que están hablando de personajes que por ahí salieron del mármol y están humanizados. Y sí, porque conocemos los próceres, perdón, los próceres conocidos, o los caudillos conocidos, el Salta, bueno, obvio que lo conocemos, San Martín, siempre hablan de lo mismo. Hay un montón, nuestro país es rico en historia, es un montón lo que hay. Es tanto lo que hay que no alcanzarían años para poder hablar. Hay una cosa chiquita nada más que yo siempre miro cuando viajo, que uno mira al costado de la ruta y vos ves la vegetación de la zona nuestra, y yo pienso, por acá esta gente viajaba, peleaba, pasaba hambre, pasaban días a caballo para lograr lo que nosotros hoy tenemos como país. Sí. Entonces digo, ¿cómo no humanizarlo? Si sufrieron, si pasaron hambre, si se enfermaron, si se murieron en el camino. No tenían nada de lo que tenemos hoy. No, nada que ver. Y entonces digo, lo mínimo que uno puede hacer es hacerle ese homenaje, y desde el lugar más cercano como eran ellos. Sí, Total. y pasar a la historia no significa solamente dejar un legado. Pasar a la historia significa que pueden hablar bien, pueden hablar mal, puedes haber tenido una mala pasada, políticamente hablando o no, porque todo caudillo y toda persona fue política en nuestro país. Pero si dejaste la huella y el camino abierto para que podamos caminar hoy estos 44 millones de argentinos, creo que debemos estar orgullosos y de valorar y de entender lo que dije al comienzo. No nos olvidemos que somos federales, pero Exacto. hagámoslo crecer de verdad, no con las frases esas frases que, bueno, algunos gobernadores o personas del interior hablan de manera nefasta. Y por eso yo hice esta editorial, porque me duele ver a mi país sentir que no practica lo que dice ni lo que piensa. No. Y Silvia, aparte, está tan desfasada la cosa, porque lo que el interior reclama a Buenos Aires, de esta cuestión de ciudad centralista, a su vez las provincias hacen lo mismo, porque las capitales lo hacen con el interior de la propia provincia. Totalmente. Entonces, como sí, es viceversa. Son las 8 y esto está hermoso, y yo te voy a volver a invitar porque me encanta escucharte. Gracias. Primero Joaquín. quiero que vengan a ver la obra, y después vuelvo y hablamos sobre lo visto. Por supuesto. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, vamos, por favor. Y nos encontramos el próximo jueves en otra noche llamada Ingobernables. Chau, gracias.